Seguro que muchos de ustedes reconocen esta construcción que tengo aquí a mi lado. Se trata del Hospital de Nuestra Señora de Regla, un edificio ubicado en pleno casco histórico y que supone el último eslabón de la obra hospitalaria de la Diócesis de León. Si su fachada tiene historia, no se imaginan en su interior. Historias del día a día, historias de la vida de las personas. Fue en el año 1084 cuando el obispo Pelagio fundó un lugar para el cuidado de los pobres, los débiles, los cojos, los desnudos y los peregrinos. En 1101 esta obra social consigue un destino fijo, el hospital, junto a lo que es hoy la iglesia de San Marcelo. Al noroeste de la provincia, en Renedo de Valdetuéjar, se encuentran los restos del Palacio de Prado, de estilo barroco, y ocupado por los marqueses de Valdetuéjar en los siglos XV y XVIII. La fortificación está prácticamente derruida, sin embargo, tras la Guerra Civil, el palacio, concretamente su majestuosa fachada, acabó en León. Según el arquitecto Torbado Franco, el traslado y colocación de las piedras tuvo un coste de 2 millones de pesetas. Durante el siglo XX, las ruinas del palacio pasaron por las manos de diferentes dueños, entre ellos del empresario leonés Pablo Díez o la Diputación Provincial. Incluso se llegó a pensar en la idea de utilizar las piedras para levantar el nuevo santuario de la Virgen del Camino. Pero finalmente, el obispado compró los vestigios por la cantidad de 800.000 pesetas y el destino final de la fachada herreriana fue la obra hospitalaria, una clínica de lo más moderna y con la mejor dotación sanitaria de entonces. Para poder encajar la estructura arquitectónica, tuvieron que romper la muralla y dejar así una calle intermedia entre el claustro de la catedral y la obra hospitalaria. Posteriormente se incluyeron columnas toscanas y diferentes elementos decorativos como grandes escudos del león rampante y coronas de florones. Aún se conservan los escudos nobiliarios de una familia con gran poder en el viejo reino de León y en la corte de los reyes de las Españas. Vamos a dedicar los próximos minutos a conocer un hospital moderno y funcional que contrasta con una fachada histórica. Bienvenidos a la obra hospitalaria Nuestra Señora de Regla. El Hospital Nuestra Señora de Regla depende de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta adhesión para nada condiciona el trabajo y dedicación con los pacientes con otro tipo de creencias. Su director, Jesús Fernández, nos asegura que uno de los principios fundamentales del centro es respetar la libertad religiosa de los enfermos, promoviendo de esa forma un espíritu de convivencia sin discriminaciones. Solo así se puede explicar el gran número de pacientes que se atienden al año. El hospital es un intento de servir a la sociedad leonesa en atención a la gente que sufre, a la gente que tiene enfermedad y que tiene dolor. Es una continuación de lo que la Diócesis de León ha hecho durante siglos, a través de otra serie de hospitales, como fue el de San Marcelo, el de San Antonio Abad. Hemos colaborado desde siempre con la Seguridad Social y con las compañías. Hemos hecho un esfuerzo para estar al día, para tener medios tecnológicos de última generación, y hemos intentado prestar los servicios mejores y más posibles a nuestro alcance a esta sociedad. A la hora de superarnos intentamos fundamentalmente crear un grupo humano que sea capaz de atender a los que vienen. Normalmente nosotros atendemos desde el punto de vista hospitalario, desde el punto de vista de médico quirúrgico y desde el punto de vista de la hospitalización unos 2.500, 2.600. Los puestos de trabajo son más o menos fijos, directamente contratados, unos 100. Hay otros 40 o 50 que serían médicos que vienen a colaborar. En los últimos años el centro se ha remodelado y ha modernizado sus instalaciones para ofrecer un resultado aún más óptimo si cabe.
Raquel Campomán es directora de Administración, conoce cada rincón, controla todo lo que ocurre en cada momento y, apoyándose de un gran equipo de profesionales, trabaja para un mejor funcionamiento del hospital. Nos explica que la actividad sanitaria del centro se divide en varios servicios: tareas médicas, tareas ambulatorias, hospitalización médica y hospitalización quirúrgica, siempre con una atención personalizada e individualizada. En la primera planta o planta central están ubicados el servicio de admisión y citación, administración y consultas externas. Ya en la planta baja se localiza el área de quirófanos, el servicio de radiodiagnóstico, resonancia magnética, la FAC, el servicio de rehabilitación y la farmacia hospitalaria, entre otros. Y las plantas segunda y tercera están dedicadas a la hospitalización de los pacientes, con 32 y 42 habitaciones respectivamente, tanto individuales como dobles. Acompañamos a Raquel a una de las habitaciones para conversar con ella más detenidamente sobre las instalaciones del centro. Vamos a llamar al montacamillas del que disponemos, que aquí es donde van las camas de hospitalizados y es el medio de transporte que se utiliza en el hospital para subir y bajar las camas. Tenemos un ascensor normal para pasajeros. Vamos a ir a la tercera planta porque quiero enseñaros una de las habitaciones del hospital para que veáis la reforma integral que se ha hecho en todas las habitaciones del hospital. Bueno, Emma, voy a enseñarte una de las habitaciones dobles de las que disponemos en el hospital, que está compuesta por la cama de paciente, que es una cama mecánica, con el cabecero con toma de gases y de timbre para llamar al personal sanitario cuando se necesite. También tiene un sillón de paciente y una silla de acompañante. Todas las habitaciones individuales tienen su cama de acompañante y en el caso de las habitaciones dobles el acompañante puede descansar, porque bueno, dormir es un poco complicado, en el sillón, que tiene una inclinación de 180 grados. Se ha realizado una reforma integral de todas las habitaciones del hospital, incluyendo baño individual en cada una de las habitaciones de los pacientes. En el caso de que el paciente quiera hacerse una prueba diagnóstica, también puede llamar bien al servicio de radiodiagnóstico o a citaciones y consultas externas y ya se le da el horario y la cita para la realización de dicha prueba. Las puertas del hospital están abiertas las 24 horas del día para atender las necesidades que puedan surgir en cualquier periodo o en cualquier momento. De 8 de la mañana a 10 de la noche, tanto la puerta de urgencias como la puerta principal se encuentran abiertas y atendemos al paciente desde los distintos puntos de admisión. Y a partir de las 10 de la noche se cierran la puerta principal y la de urgencias, y para acceder al centro lo hacemos a través del timbre que está al lado de la puerta. El acceso con vehículos se realiza a través de la carretera de los Cubos, llamando al timbre que existe para que se baje el volardo. Si vienes de urgencias o con la ambulancia, puedes parar provisionalmente en la entrada de urgencias, y si quieres aparcar por un periodo de tiempo más largo, puedes hacerlo en el parking de San Pedro. En los próximos minutos haremos un recorrido por la primera planta del hospital para profundizar en las diferentes especialidades. El director médico del centro, Carlos Ferreiro Iglesias, será quien nos guíe en este periplo. En el diagnóstico por imagen, clásicamente en la calle conocemos lo que se llama la radiología convencional, ¿no? Es decir, la placa radiográfica que hace una exploración de aparato osteomuscular, huesos y músculo, pero luego hay algo más, es decir, hay muchas más imágenes que proceden bien de la ecografía, los ultrasonidos, conocido mucho por las mujeres por la ecografía ginecológica, pero no es el caso, ¿no? Es decir, utilizamos ecografía de todos los territorios de la anatomía,
Y luego tendríamos la mamografía, también es otra exploración diferente, la ortopantografía, que es una exploración radiográfica que utiliza mucho el odontólogo, estomatólogo. Nuestros clientes son bien pacientes privados o bien pacientes derivados incluso por demanda externa, es decir, por consulta externa que tiene un odontólogo o un estomatólogo y en su centro no tiene una instalación radiológica ni quiere tenerla por los problemas que lleva desde el punto de vista de radioprotección, legales y demás, y bueno, los pacientes se derivan a nuestro centro por la exploración. Luego tendríamos quizás la exploración PRINCES, ¿no? en radiodiagnóstico, que es, perdón, radiodiagnóstico, diagnóstico por imagen, que es la resonancia nuclear magnética. La resonancia nuclear magnética en los últimos años es el diagnóstico PRINCES. Una de las grandes virtudes del centro es el laboratorio de análisis clínicos, una de las piedras angulares en un hospital y cuya ubicación en el centro de la capital ofrece todo un abanico de posibilidades. Estamos en el centro histórico de León, es decir, laboratorios de análisis clínicos hay varios en la ciudad y el nuestro viene a ocupar un hueco que yo creo que es la ubicación, ¿no? Es decir, en el centro de León es importante tener un laboratorio y más importante todavía es tener un médico analista que sepa interpretar los resultados, ¿no? Nosotros tenemos, gracias a Dios, un buen personal al cargo de las instalaciones. Estamos muy satisfechos en el año de andadura que lleva trabajando en nuestra instalación y pretendemos que de alguna manera se convierta en un referente, es decir, que la gente sepa que al lado de la catedral hay un laboratorio y que es el de la obra hospitalaria. La densitometría es una de las pruebas más demandadas por la población femenina perimenopáusica. Una prueba diagnóstica de carácter ambulatorio que permite medir la densidad mineral del hueso. Es la principal herramienta para realizar un diagnóstico de osteoporosis. Quizás es una prueba que, bueno, que tenemos un aparataje, yo creo que de vanguardia, en su momento lo era por lo menos, y que diagnostica sistemáticamente todas las pruebas que nos derivan en esa petición. El centro es un claro referente de la técnica denominada litotricia, un procedimiento médico no invasivo, es decir, en el que no se opera al paciente para eliminar los cálculos renales o popularmente conocidas piedras del riñón. Litotricia, para los que no lo sepan, es, digamos, romper las piedras del riñón con ondas de choque. En otras zonas no existe este aparataje y los pacientes tienen que ser derivados. La mayoría de las cirugías no se resuelven en un día, sino que necesitan de un seguimiento del cirujano y un periodo de observación por el personal médico y de enfermería. En cuanto a la hospitalización médica, es uno de los centros que más tiempo lleva ligado al sistema público de salud y cumple de forma histórica con los requisitos del centro concertado, trabajando además con todas las compañías de seguros. Especial cuidado se les confiere a los pacientes geriátricos de edad avanzada y con un requerimiento de mantenimiento, o a los pacientes con tratamiento paliativo. La unidad geriátrica especializada, a la que dedicaremos unos minutos más adelante, es la encargada de este tipo de pacientes que necesitan cuidados permanentes. El tratamiento paliativo nos ha llevado a la necesidad de crear una unidad de paliativos. Una unidad de paliativos en las que se prima fundamentalmente, digamos que la atención al enfermo, y no solo la atención al enfermo, la atención a sus familiares. En una etapa de la vida que a veces toca al fin, es muy importante saber comunicar a sus acompañantes y familiares lo que está pasando y qué posibilidades hay de poder solucionar o no solucionar ese tema. Nosotros hasta ahora hemos seguido esas pautas. En breve me imagino que verá la luz la nueva ley de cuidados paliativos y muerte digna, que siempre por sentido común hemos ido implantando, pero que ahora ya tiene nombre y apellidos. El Hospital Nuestra Señora de Regla convive en un contexto histórico amurallado. Sin embargo, la apariencia nada tiene que ver con la realidad. Y es que su imagen fortificada no impide atender cualquier urgencia. Tenemos urgencias 24 horas, a pesar de nuestra imagen, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues que tenemos un médico 24 horas, tenemos enfermera 24 horas y atendemos todo tipo de urgencias. Es decir, que podemos ser punto de atención inicial de todas las patologías que puedan surgir. Tenemos además, que es una cosa que a veces no ha quedado muy claro, lo que son las urgencias localizadas. Es un epígrafe distinto, es decir, las urgencias pueden ser de todo tipo, pero nosotros tenemos localizados dos especialidades. La cirugía general, que es muy importante, para resolver ciertos problemas que requieren de una resolución quirúrgica rápida, y las urgencias traumatológicas, que es también relevante en los accidentes de tráfico.
Nuestra salud es lo más importante y debemos estar atentos a las señales que nos envía nuestro cuerpo. Señales que nos ponen en alerta ante posibles malestares o enfermedades. Preguntamos al Dr. Ferreiro qué es aquello que más preocupa al paciente del siglo XXI. En el siglo que vivimos, lo que más preocupa a la gente es saber si la información que tiene en Internet corresponde con lo que le ha dicho el médico. Yo creo que a veces lo que nos pasa a nosotros es no sabemos transmitir o no empatizamos con el que está enfrente las inquietudes que tiene. Yo creo que a veces el factor fundamental para entenderse es la comunicación. Eso es quizás una de las cosas que yo personalmente he más primado en mis compañeros, porque creo que es una fuente para resolver cualquier tipo de conflicto y para entenderse. Eso es quizás una de las cosas, que eso de entrada no está recogido en la ley de paliativos. Bueno, Emma, lo que te voy a comentar ahora es un poquitín las áreas que hemos descrito antes y las personas que están implicadas en cada una de ellas. Vamos a empezar quizás con la persona más implicada en la planta de hospitalización, el tratamiento paliativos y pediátricos. Muy bien. Hola. Hola Emma, mira, te presento a la doctora Castellanos, que es mi compañera especialista en medicina interna y una de las personas más representativas de la planta de hospitalización. Muy bien, encantada. Se trata de pacientes muy mayores, en su mayoría, que tienen ya casi todos los 80 cumplidos y entonces son abuelos, realmente abuelos. Muchos de ellos ya vienen con un montón de pastillas de sus casas que le han ido poniendo distintos especialistas y que ningún médico de atención primaria se atreve a suspender. Entonces vienen por una infección de orina, por una infección respiratoria, por un síndrome confusional. Son varias enfermedades que concurren en un mismo paciente con ya otras enfermedades de base, con mucha medicación, y se trata un poco de hacer un equilibrio entre todo lo que tienen, entre todo lo que toman, para intentar compensarles lo más posible dentro de todo lo que ellos tienen. A veces no se puede arreglar las cosas porque ya son personas muy mayores y llega un momento en que ya nos dedicamos simplemente a hacer cuidados paliativos, a disminuir las medicinas que tienen al máximo e incluso a hacer un tratamiento de soporte en los últimos momentos en los que ya el paciente no da más de sí, y nos encargamos también de que ese paso de la vida a la muerte lo hagan de la mejor manera posible. Bueno, os he presentado a mi compañera de medicina interna, la doctora Sandra Castellanos Viñas, una de las responsables de medicina interna, y ahora quisiera que conocieseis al responsable de radiodiagnóstico, uno de ellos, el doctor Vega. En esta parte del área de radiodiagnóstico trabajan con la llamada resonancia magnética abierta. La diferencia con la resonancia convencional es que la primera es un sistema dirigido a aquellas personas claustrofóbicas. Gracias a la resonancia magnética se pueden obtener imágenes desde cualquier ángulo de casi todos los tejidos y órganos del cuerpo. Porque la clínica ha apostado un poco en ese sentido hacia el aparato abierto. Y entonces, bueno, nosotros prácticamente hacemos exploraciones de todo tipo, pero bueno, fundamentalmente por el tipo de enfermos que vienen, sobre todo son traumatológicos en la resonancia, y aquí ya sí son más variados. Bueno, os he presentado a uno de los compañeros que trabaja en el centro y ahora, sin menospreciar a ninguno de los que hace actividad quirúrgica, quisiera que conocieseis a uno de los más representativos, de los que más experiencia quirúrgica tiene en cirugía ambulatoria y hospitalaria, el doctor Antonio Martínez. Entramos en uno de los 3 quirófanos del Hospital Nuestra Señora de Regla. Sin contabilizar las operaciones de las compañías de seguros y los pacientes privados, se han realizado más de 5.000 intervenciones de cataratas. ¿Pero qué es una catarata y qué tipo de paciente puede llegar a padecerla? El doctor Martínez es uno de los oftalmólogos especializados del centro. Una catarata es la opacificación de una lente que todos tenemos en el ojo. En vez de, así como una cámara de fotos tiene diferentes lentes para enfocar de lejos y de cerca, el ojo tiene una lente que hace esa cosa, que es poder enfocar cosas de lejos y de cerca. Y con los años, o con un golpe, o con otras cosas, pues puede ponerse opaca. El cristalino
que es transparente se pone opaco, y eso es una catarata, es la opacificación del cristalino. Suele ser un problema de gente mayor, a partir de los 60 es mucho más frecuente. A veces por un traumatismo, pues alguien ve mal después de un golpe, pues puede ser que tenga una catarata, pero en general es de la gente mayor. En general, los diabéticos también tienen más frecuencia, pero yo diría a partir de los 50 y tantos, 60 años, si uno empieza a ver un poco borroso o que los días parece que todos son nublados, pues probablemente es que tiene una catarata. La única solución para las cataratas es la cirugía. Ahora, no todas las cataratas evolucionan a la misma velocidad, pero no hay pastillas, no hay gotas, no hay nada para frenar una catarata. Cuando una catarata se desarrolla hasta el punto de entorpecer la vida, la única solución es quirúrgica. No hay pastillas, no hay medicamentos, ni hay comidas o dejar de comer, un tipo de cosa u otra, simplemente operar. A veces hay otros problemas en el ojo, un problema en la córnea, un problema en la retina, y uno se opera catarata y no ve bien, pero en general, si todo va bien en la cirugía, que es muy raro que haya complicaciones, pues sí se recupera la visión. Otra de las especialidades médicas del hospital es el área dedicada al aparato digestivo. Rafael Villanueva nos cuenta cómo trabajan desde el departamento y qué sistema utilizan para la detección de enfermedades, posibles dolencias o trastornos digestivos. Aquí acuden pacientes, fundamentalmente la patología más frecuente digestiva es la patología funcional, ¿no? Son más del 50% de los pacientes que vemos son personas que refieren una serie de síntomas que después de hacerle todas las exploraciones que consideramos oportunas, la mayor parte de las veces no tienen nada orgánico, nada malo, ¿no? Y se tratan de forma concreta, específica, ¿no? Pero después hay enfermos que tienen otro tipo de enfermedades con más importancia, ¿no? Pues ya de todo tipo, ya sea problemas hepáticos, pancreáticos, intestinales, ulcerosos, de todo tipo, ¿no? Pero quizás el gran volumen de enfermos que vemos, por fortuna, son aquellos que no tienen al final nada, pero para diagnosticar a esos enfermos hay que hacer cosas. Para un especialista digestivo lo más importante es hacer una buena historia clínica, ¿no? Cuando vemos a un enfermo por primera vez, hay que intentar acercarnos a saber qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Y fundamentalmente una entrevista dirigida, ¿no? Quiero decir que aparte de escuchar al enfermo hay que intentar hacerle preguntas dirigidas sobre síntomas muy concretos para que nosotros nos hagamos una idea de qué es lo que le está ocurriendo. Y con eso, para nosotros, sin unos buenos antecedentes personales y familiares, nos hacemos de entrada una idea de lo que les puede estar pasando, ¿no? Después, como técnicas a usar, pues para nosotros lo que hablábamos antes es la ecografía, ¿no? La ecografía abdominal para el digestivo junto con la endoscopia son las dos técnicas básicas, ¿no? Y quizás esto lo que tiene en relación a otras técnicas, que no por ser vieja, porque ya lleva muchos años utilizándose, no tiene importancia, es lo fácilmente reproducible que es, se puede utilizar, es inocua, no irradia, y nos permite pues, acercarnos a lo que le ocurre a cualquier paciente digestivo simplemente al lado de la camilla del enfermo, ¿no? Y nada más que en una primera consulta, pues hacernos una idea muy clara de lo que les está ocurriendo, ¿no? Después ya utilizaremos otras pruebas si hacen falta, ¿no? Nos adentramos ahora en una de las apuestas más claras del centro, el Servicio de Dermatología Oncológica. Su equipo, dirigido por Manuel Ángel Rodríguez Prieto, está compuesto por médicos dermatólogos quirúrgicos, técnicos de laboratorio y anatomopatólogos. 4 puntos importantes que hacen del Hospital Nuestra Señora de Regla todo un referente a nivel nacional de los servicios de dermatología oncológica. La cirugía de Mohs o cirugía micrográfica solo se realiza en algunos puntos de España. De hecho, en la zona noroeste, este centro es el único que trabaja con esta técnica. Es un procedimiento que analiza los bordes del tumor, no solo en periferia, sino también en profundidad, de manera que el paciente tiene garantizado prácticamente el 98% de la curación. Generalmente son pacientes que han sido previamente intervenidos o que presentan una tumoración localizada en partes complejas, como puede ser la pirámide nasal, o puede ser el canto interno del ojo, o puede ser el pene, y nosotros lo que hacemos es una extirpación de la tumoración que a su vez comprobamos microscópicamente por la doctora González para ver si ha sido o no totalmente extirpada, no solamente en periferia, sino también en profundidad.
si la doctora comprende o ha visto que existe una lesión en uno de los puntos que no ha sido completamente extirpada, de nuevo nos es informado para que continuemos la extirpación en ese punto. El objetivo de esta técnica es conservar el máximo posible de tejido sano, sin necesidad de amputaciones, lo que permite reconstruir perfectamente la zona. Pues hombre, la ventaja que tiene la cirugía de Mohs es que al ir comprobando microscópicamente qué es lo que hemos extirpado, vamos pegaditos al margen, no quitamos tejido más que el justo y necesario, lo que permite que el defecto sea más pequeño de lo habitual y permite, por supuesto, un resultado estético y funcional mucho más importante. No tenemos que hacer amputaciones, sino que respetamos extremidades, miembros que pueden ser útiles gracias a la cirugía de Mohs. Pero lo más importante es que tenemos la garantía, dentro de lo que el ser humano puede, de que ese tumor ha sido completamente extirpado. El melanoma es uno de los cánceres de piel que más muertes produce. Para poder hacer un diagnóstico precoz, es muy importante el estudio y seguimiento de los lunares. Solo así puede ser extirpado el tejido maligno a tiempo y, por lo tanto, curada la enfermedad antes de que pueda desarrollarse. El instrumento óptico que estamos viendo en imágenes puede impedir el avance del melanoma maligno. El dermatoscopio se utiliza en la técnica de diagnóstico no invasiva con el mismo nombre, la dermatoscopia. Con este aparato se pueden observar los subpatrones de la piel que no son detectados a simple vista en una consulta normal. La fotografía puede aumentarse un 30%, lo que permite un diagnóstico más temprano. Consiste en que el paciente hay que realizarle una serie de fotos o mapas corporales del cuerpo entero, de distintas zonas, por ejemplo de la espalda, como tenemos ahí una paciente con muchos lunares en la espalda, y entonces es un sistema de imagen con una videocámara que está conectada a un ordenador con un software que permite almacenar esas fotografías, esas imágenes y posteriormente comparar esas fotos de cuerpo entero de distintas zonas, que nos va a permitir ver si hay algún lunar que ha aparecido nuevo o algún cambio en alguno de esos lunares. Esta técnica de diagnóstico precoz no se encuentra en todos los hospitales públicos ni en todos los servicios dermatológicos, y a nivel privado son muy pocos los centros que trabajan con la dermatoscopia. En el melanoma, como en todos los cánceres, una de las principales preocupaciones es el tratamiento del precáncer cutáneo. Para evitar posibles intervenciones y el desarrollo de las lesiones que pueden evolucionar al carcinoma, se trabaja con la terapia fotodinámica, un procedimiento terapéutico para enfermedades de la piel, como por ejemplo la conocida como de Bowen. Es una técnica que permite el tratamiento de muchas lesiones a la vez, es ideal para pacientes con múltiples lesiones, sobre todo a nivel de la cara, en áreas fotoexpuestas, que son las zonas más frecuentes. Consiste en la aplicación de una sustancia fotosensibilizante, se la deja incubar durante un tiempo y luego se les expone a una luz roja que sale de este aparato. Los pacientes, generalmente hay pacientes mayores que presentan múltiples manchas, que tienen una serie de características en zonas expuestas a la luz, como suele ser la cara, también pueden ser los brazos y el dorso de las manos. Si presentan múltiples lesiones, esas lesiones pueden evolucionar al carcinoma, a un cáncer que puede metastatizar. Y el tratamiento precoz de ese precáncer, evita la progresión de esa lesión premaligna o maligna potencialmente a el carcinoma, que ya el comportamiento, como todo el mundo puede pensar, es diferente. Hay que resaltar que este es el único centro privado en León que cuenta con la terapia fotodinámica. Entre 800 y 1000 pacientes con cáncer cutáneo, melanoma y no melanoma son intervenidos anualmente en la provincia de León. Dejando a un lado las especialidades médicas, nos centramos ahora en el servicio de enfermería del centro. Un equipo de enfermeras y auxiliares, apoyados por los celadores, son los encargados de observar con todo detalle, tanto de día como de noche, la evolución y las necesidades del paciente, llevando a cabo un seguimiento diario de cada situación, cuidando en todo caso las comidas, el aseo y la limpieza. Yo soy Mamen, soy la directora de enfermería del Hospital de Nuestra Señora de Regla. Estamos ahora mismo en la tercera planta, en la parte de cirugía. El hospital tiene dos plantas, una especializada en pacientes de diversas patologías y esta que es la parte especializada solamente en cirugía.
Normalmente el paciente con patologías tanto de medicina interna como neurología, cardiología, siempre están en la segunda planta y en la tercera. Dependiendo de la gravedad de la situación del paciente, estarían en habitaciones individuales o compartidas. Y luego los pacientes de cirugía, que siempre están ubicados en esta zona. Pero en el Hospital Nuestra Señora de Regla no solo se ocupan de la salud física de sus pacientes, sino también de sus necesidades sociales, con el único objetivo de incrementar el bienestar de cada persona y desarrollar su potencial. El Departamento de Trabajo Social y Atención al Usuario, dirigido por Beatriz Martínez, es el encargado de velar por cada persona, ofreciéndole un trato totalmente individualizado y acorde a sus problemas. El Departamento de Trabajo Social es más bien un trabajo secundario al de una hospitalización o a unos servicios médicos. Entonces cubre todas esas necesidades sociales que tienen los pacientes y que de alguna manera llegan mediante una demanda al departamento, bien médica, bien el propio paciente o los familiares. Cuando hablamos de una demanda social son unas nuevas necesidades. El paciente llega al hospital por un hecho sanitario. Cuando sale va a tener unas necesidades nuevas. Esas necesidades hay que cubrirlas. Es decir, va a necesitar un apoyo en el domicilio, lo cubrimos. Va a requerir un material ortoprotésico, lo gestionamos. Es un poco a ese nivel lo que nosotros hacemos. Es un trato individualizado el que se da a la persona. Consideramos que cada persona tiene una problemática y unas necesidades que cubrir. Mediante ese trato individualizado vamos conociendo. Y hoy en día la sociedad, como nos abre ese abanico de recursos sociales, intentamos acondicionar mediante los servicios sociales el más adecuado para él. Siempre y cuando, y tengo que decirlo, él quiera, el paciente quiera. Pues es que pasan muchísimas personas y distintos colectivos. Pasan desde personas de ya en una tercera edad, sino una cuarta edad, hasta toxicómanos, hasta violencia de género, pasa todos los colectivos. Y luego lo bonito de trabajo social es que siempre estamos en coordinación con los distintos servicios específicos, ¿no? Nosotros hacemos la recepción y luego nos coordinamos con ellos, que en realidad son los que saben específicamente de ese colectivo. Te involucras y necesitas en un momento dado saber cómo va ese paciente. Muchas veces, o la mayoría de las veces, sin que lo sepa. Todos los casos son distintos. Cuando una persona pasa esta puerta, los primeros días son muy complicados, pero luego, bueno, siempre se va un poco enfocando la situación y todos los casos son distintos. Cada persona es distinta y cuando salen es tu propia persona, ¿no? Y ellos vuelven a ti. Y el hecho de que cuando se van de alta, vuelven a los meses y vienen a verte, simplemente a verte, eso es lo más gratificante. A mí me gusta mucho siempre señalar que es un trato individualizado, que se entiende que cada persona tiene una problemática, una necesidad. Y siempre les digo, cuando crucéis esta puerta, lo que me digáis va a quedar aquí y vamos a caminar juntos. Solo eso. Desde el Hospital Nuestra Señora de Regla quieren mandar un mensaje de apoyo a todas aquellas personas que sufren alguna patología. Para ellos lo principal es hacerles sentir como en su propia casa, pues tanto el bienestar físico como el mental juegan un papel importantísimo en la curación de su enfermedad. Empatizan con sus pacientes y saben que los días de hospitalización lejos de su hogar pueden hacerse largos y duros. Por ese motivo trabajan cada minuto para hacer de su ingreso un periodo lo más confortable posible. La ubicación del centro es inmejorable. Sus vistas al exterior y su gran terraza sobre la propia antigua muralla ofrecen una tranquilidad magnífica, pues el ruido es prácticamente inexistente y los pacientes pueden relajarse en un entorno de lo más agradable. Y en las noches solo se escucha el sonido de la luna y la posibilidad de dar un paseo por la terraza antes de acostarse ofrece a los pacientes un envidiable descanso. Bueno, pues hemos hecho un pequeño recorrido por las diferentes instalaciones de la obra hospitalaria de Nuestra Señora de Regla, el centro sanitario más cercano a la Catedral de León, que la tenemos aquí, a nuestras espaldas. Una gran vista, de hecho. Nosotros nos vamos, pero eso sí, vamos a pasear en esta gran noche, vamos a pasear por encima de la muralla de León. Nos vemos en la próxima cita. Adiós.
la hora de superarnos intentamos fundamentalmente crear un grupo humano que sea capaz de atender a los que vienen. Las puertas del hospital están abiertas las 24 horas del día. Y siempre les digo, cuando crucéis esta puerta lo que me digáis va a quedar aquí y vamos a caminar juntos. Solo eso.